Ok. Me voy. Listo. Entonces, bueno, un gusto saludarles a nuestros amigos que se van conectando. Es un privilegio poder estar juntos de nuevo. Sabemos que sábado a sábado tenemos un espacio de reflexión, un espacio de análisis de algunos temas. Un poco nos ponemos más filosóficos los sábados que técnicos, ¿no? Así que bueno, antes que nada quiero saludarles y también quiero presentarles a un amigo muy querido, quien hoy nos va a acompañar y esperamos que nos siga acompañando. Su nombre es Sergio Benavides, ¿ya? Yo voy a tratar de hacer la pantalla aquí más grande para que lo puedan conocer bien. Aquí está Sergio. Entonces, yo quiero comentarles, Sergio fue mi profesor en la universidad y hoy es un PhD en ingeniería química y su especialidad son los bioprocesos. Así que es la persona que es muy indicada para hablar de estos temas, un poco cuestionarnos acerca de la forma de alimentarnos que tenemos hoy y también abordar temas generales de salud, ¿no? Aquí la idea es que no solamente veamos la alimentación como un hecho aislado, sino que más bien aperturemos un poco nuestra mente a aquello que es importante, a las elecciones que son importantes. Así que para tomar decisiones, pues necesitamos información, pero necesitamos reflexión también. Por eso que estos sábados nos reunimos un poco a reflexionar. Y Sergio, quisiera que saludes a nuestra audiencia. Somos ya una comunidad de cerca de 4,000 personas que siempre pues estamos hablando de temas de salud, estamos intercambiando, ¿no es cierto?, ideas de nuestra alimentación. Así que sea que pues es un saludo a nuestra audiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Cristian. La verdad, para mí es un agrado participar informando acerca desde otro punto de vista, acerca de temáticas que sobre todo se relacionan con el área de alimentos y alimentación, que es, digamos, mi formación fundamental. Así que para mí es un agrado participar de tu comunidad y, por supuesto, cuenten conmigo siempre. Muchas gracias. Eh, Mira, quería comentarles que Sergio está en Chile. Él actualmente, Sergio, tú estás trabajando en la Universidad Adventista de Chile, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué en realidad estoy en dos universidades. Estoy en la estás dando? mitad de mi tiempo en la Universidad Adventista de Chile, con cabecera aquí en la ciudad de Chillán, que es la región número 16 de Chile, que está en la zona centro-sur. Y el resto de mi tiempo estoy en la Universidad Católica de Chile, en la ciudad de Santiago. Ujú. Y la ventaja que me trajo la pandemia es justamente que como ahora no hay necesidad de viajar, porque están los sistemas digitales, ha sido ventajoso para mí, así que me he desgastado menos en términos Claro de que su sí, efecto. claro que sí. Qué bueno. Bueno, la universidad, las dos universidades, ¿no es cierto?, son universidades prestigiosas en Chile. Y la idea, bueno, entiendo que estás trabajando también en el departamento de investigación, Sergio. El Departamento de Investigación de la Universidad Adventista de Chile. Yo soy uno de los encargados de fiscalizar el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan en la universidad y también con la universidad y otras entidades y otras universidades donde se está asociada a través de convenios. Yo tengo que hacer un seguimiento de esos proyectos y ir viendo cómo va el avance. Al mismo tiempo también tengo que desarrollar mis propias temáticas de investigación, ¿ya? Ujú. Y básicamente mi especialidad dentro del alimento es trabajar con microorganismos, tanto Mm, benéficos como los que causan deterioro en los alimentos. perfecto. Eh, Mira, quería que hoy nos cuestionemos un poco y yo creo que debemos como profesionales de los alimentos, somos colegas con Sergio y entonces, bueno, él se dedicó a los bioprocesos, más bien yo me especialicé en la parte de salud pública y nutrición, pero fíjate, la idea era cuestionarnos un poco. Yo creo que los profesionales de la industria hemos hecho
hemos de alguna manera direccionado la alimentación de la gente. Entonces, si, como introducción, si es que nosotros vemos qué es lo que pasó después de la revolución industrial, básicamente lo que hemos hecho en la industria de alimentos es llevar la alimentación de la gente a las fábricas y alejarnos un poco de esto más natural, del ciclo natural de la alimentación. Entonces, los profesionales de la industria tenemos que cuestionarnos mucho nuestro quehacer, los profesionales de la industria alimenticia, y por eso estamos aquí. Uno de esos aspectos importantes, yo creo hay varios hitos de la industria alimenticia que marcan la historia, ¿no? Uno, creo yo, es el pilado de los cereales, otro es yo siempre digo, el tema de la leche maternizada, es otro gran tema, donde la industria pues intervino. Y tal vez otro es el procesamiento de las carnes. No sé qué te parece, Sergio. Sí, efectivamente, las grandes áreas, como tú mencionas, va granos y cereales, frutas, hortalizas, productos lácteos y productos marinos y carnes, digamos, y el faenamiento de animales y la disposición de este tipo de productos. Esas son las 5 o 6 grandes áreas donde se desarrollan las directrices de los alimentos. Cada una se agrupan de esta manera porque tienen características en común, ¿ya? Entonces, básicamente son los mismos procesos, las materias primas son semejantes en composición, por eso tenemos esta subdivisión, digamos, dentro de estas áreas. Claro, entonces fíjate, de alguna manera hemos intervenido y no sé cómo tú lo sientes, pero la industria alimenticia es como que hace una diferencia en la forma de alimentarnos. Obviamente entra la industria y ahora nuestros patrones son distintos. Entonces, mira, yo te quiero contar algo, y el tema que nos convoca hoy es acerca de el tema del manejo de los animales para consumo, Y en esto, hoy, esta semana, salió una noticia, creo que fue hace 2 semanas, pero esto es en Quito, ¿no? Esto te pongo un poco al día de la realidad de acá de Ecuador. Y entonces resulta que hay un grupo acá fuerte que presiona para que puedan hacerse nuevas leyes para el bienestar animal. Y entonces ellos lograron un espacio en las ordenanzas municipales. Y hoy en Quito se expidió una ley muy interesante. Fíjate, el artículo 18 de la ordenanza municipal 019-2020. Dice así: se prohíbe todo tipo de confinamiento de animales permanente en espacios reducidos como jaulas convencionales o jaulas en batería. De igual forma, se prohíbe el confinamiento temporal en jaulas que no garanticen el bienestar animal o permitan al animal echarse, levantarse, extender sus miembros o darse vueltas. O sea, esta imagen queda prohibida, ¿ya? En Quito, esta forma de tener los animales prohibida. Entonces, obviamente la industria, digamos, reaccionó ante esto y ya hubieron algunos debates entre los productores de alimentos, especialmente las granjas avícolas, y el municipio, ¿no? Que hace este tipo de ordenanzas. Entonces, claro, esto realmente a mí me hizo reflexionar bastante en cuanto a la forma, o sea, si es que hay grupos de este estilo, ¿no es cierto?, que presionan por una alimentación, o mejor dicho, por un cuidado del animal, es porque realmente los animales, especialmente en la industria, han tenido tal vez no el trato más. Entonces, bueno, en tu experiencia, Sergio, ¿qué nos puedes decir acerca de la crianza? Vamos a un poco en la primera parte a hablar un poco de la crianza de los animales para consumo. ¿Será que realmente los animales, ya
ya no se crían como antes para poderlos consumir. ¿Hay alguna diferencia entre el antes y el ahora? ¿Qué nos puedes decir acerca de la crianza de los animales para consumo? Mira, la verdad es que esa pregunta es bastante buena y hay una razón de por qué ha ocurrido este cambio radical en la forma de criar los animales antiguamente. Cuando hablamos antiguamente, o en el caso particular de mi país, hablemos de los años 30, 1930 hacia atrás y 1950 hacia adelante, ahí podríamos hacer una gran diferencia. Y hay una razón para esto, porque fíjate que te voy a poner en contexto. Una persona en el año 1910 que quería comer un pollo, por ejemplo, una sopa de pollo, una cazuela de pollo, iba y tenía que ir al campo, a un lugar donde una persona que criaba pollos, y esta persona que criaba pollos tenía sus gallinas en un potrero, en un predio, las gallinas estaban libres, comían insectos, lombricitas, ciertos granos, y pillaba la gallina, se mataba, se beneficiaba y posteriormente se faenaba y esa persona comía esa gallina que había ido a comprar al campo. Pero en la medida que las poblaciones, las ciudades van creciendo y la población va aumentando, empieza a generarse una mayor demanda por carnes de abasto, ¿ya? En consecuencia, la persona que producía los pollos ahora tiene que producir el triple, el cuádruple o el quíntuple de lo que usualmente producía para poder abastecer esta demanda. En consecuencia, ¿qué empezó a haber? El primer problema que hubo de bienestar animal fue justamente la acumulación de animales en lugares muy reducidos, el confinamiento. Entonces, básicamente, si yo tenía una hectárea de terreno, unos 10.000 metros cuadrados, y antes en estos 10.000 metros cuadrados yo tenía 100 gallinas, ahora tenía 1.000 gallinas. Por lo tanto, la densidad de población animal se incrementaba radicalmente para poder abastecer, digamos, las necesidades de la ciudad que estaba al lado de este predio productivo. Entonces, se vio en la obligación de aumentar la densidad poblacional de los animales de abasto con el objetivo de poder, digamos, satisfacer las necesidades alimentarias de una ciudad en particular. Entonces, ese fue el primer problema que hubo. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, este problema que tú estás mostrando en la imagen de tener una alta densidad de población que, por supuesto, trae problemas a esos animalitos que están amontonados ahí, que están enclaustrados ahí. Entonces, ese fue el primer problema que hubo y el que, digamos, generó esta primera piedra en términos de hablar y ponernos a conversar del concepto del bienestar animal. Entonces, ese es un poco el contexto en que ocurre esta problemática con la producción industrial. El productor industrial necesita una amplia producción animal, pero en términos de terreno se ve muy reducido, ¿ya? Ahora, si este industrial quisiera bajar la producción y tener gallinas con espacio suficiente para que se puedan mover, necesariamente el abastecimiento va a bajar y por lo tanto el producto se va a encarecer. Entonces, haciendo un poco de abogado del diablo, tiene cierta razón el empresario en molestarse porque va a traer un efecto dominó en términos de problemática. ¿Me fijas? Eso no significa que los animales no tengan que estar bien, sino que la problemática del bienestar animal, que tiene más o menos unos 20 a 30 años de antigüedad, que parte con este problema del hacinamiento, ha ido escalando en términos de ir mejorando un poco lo que es bajar un poco las molestias, el sufrimiento y el dolor que pueda sentir el animal en tres grandes áreas, que es básicamente el área de la crianza, el área del transporte y el área de beneficio y muerte. Y muerte, digamos, el concepto de beneficio y faenamiento. Entonces, básicamente, esos tres grandes etapas en la vida del animal de abasto es el que se va salvaguardando en forma sucesiva para que el animal pueda desarrollarse sin mayor sufrimiento y pueda ser finalmente un alimento para las personas que suelen consumir carne en forma habitual. Entonces es un poco el origen de esta problemática. Claro, la falta de espacio, ¿no? Y más que la productividad, o sea, hemos visto la alimentación como, o sea, estamos en un sistema en el que todo lo hemos llevado a números, todo lo hemos llevado a
a dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, la alimentación no está ajena a esto. Entonces, claro, el asunto de la eficiencia de los espacios obliga a que el productor tenga el animal un poco más hacinado, ¿no? Y esa es un Claro. poco la lógica. Bueno, y un poco reflexionando en torno a eso, Sergio, eh, no sé, mira, siento que la alimentación debiera tener un tinte un poco menos comercial. No sé qué sientes tú. Mira, aquí hace un tiempo hice un curso de agricultura orgánica. Entonces nos mostraban en línea, hay una página acá en la que uno puede ver en línea y actualizándose diariamente los restos de pesticidas en los cultivos. Y sabes que nadie respeta la norma, al menos en este país, no, o sea, no vimos ningún cultivo que esté respetando la norma del uso de pesticidas, porque obviamente estamos cerca de la cosecha y hay que meterle químicos si es que tiene plaga o por si acaso tenga plaga. Claro. Porque la cosecha tiene que ser impecable. Y entonces, bueno, hay una serie de violaciones ahí, de que, por ejemplo, hay cultivos que no se puede, no se los puede fumigar antes del cultivo. Necesitan un espacio, una ventana de tiempo suficiente para que no queden restos en el alimento que comemos. Sin embargo, de eso poco o casi nada se respeta, porque obviamente está en juego la rentabilidad, ¿no? Entonces, oye, lo mismo en el tema de las carnes que estamos hablando. ¿Qué hacer ante esto, ¿no? Y creo que de alguna manera somos responsables los profesionales de la industria alimenticia en esto, porque ¿qué priorizamos? ¿La rentabilidad o la vida? Exactamente, es un problema de carácter ético-moral finalmente. Porque fíjate que si nosotros, por ejemplo, estuviéramos vendiendo un bien de lujo, por ejemplo, ropa, automóviles, electrodomésticos, claro, ahí se entiende que el producto que yo voy a generar lo puedo generar como yo quiera porque no es un bien que sea vital. Cuando hablamos de alimentos, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un sustento diario del ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a un equilibrio en términos de la producción de alimentos, ¿ya? Sin que yo como productor de alimentos se me transforme en un negocio y pique un poco el bicho del lucro? Ahí es donde empezamos con el problema. Pero, por ejemplo, yo tengo mi granja de gallinas, y mi granja de gallinas me genera mi sustento diario sin mayor problema. Y en este sustento diario que me da para alimentar a mí y a mi familia como un buen negocio, resulta que yo tengo, como te decía, 100 gallinas por 10.000 metros cuadrados. De repente quiero ganar más dinero. ¿Te fijas? Quiero ganar más dinero porque resulta que es un buen negocio, quiero exportar, pero para poder hacer esa exportación tengo que quintuplicar la población de gallinas en mi terreno. ¿Te fijas? Claro. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sacrificando mi bienestar animal, estoy sacrificando disponibilidad de alimentos saludables y bien generados para la población en pos de yo personalmente o mi unidad generar más recursos por ganar más dinero. ¿Te fijas? La problemática que tenemos acá, mi estimado amigo, es que cómo se llega a un negocio que sea sustentable, pero con una sólida base ética en términos de productividad, sin dejarme llevar por esta avaricia que muchas veces tienen muchos empresarios en términos de poder ganar plata, producir más, no para abastecer más gente, sino para ganar más dinero. Entonces, es ahí donde nos empezamos a confundir en términos de cuál es nuestro rol, sobre todo cuando nosotros trabajamos en el área de alimentos, que es diferente al rol, por ejemplo, si yo me dedico a la joyería, o me dedico a la producción de automóviles o electrodomésticos. Entonces, como el alimento es un bien vital, es donde tenemos que plantearnos claramente cuáles van a ser mis directrices para generar mi negocio, que me dé mi sustento diario, que me permita una vida cómoda, pero al mismo tiempo no llegar a un estándar de lucro en el cual voy a llegar quizá a lujo innecesario, sacrificando espacio, bienestar, calidad de alimento y todos esos aspectos. De ahí viene el problema. Claro, y esto es de ida y vuelta, porque por un lado debemos velar por la salud del consumidor, pero por otro lado también cuando
hablamos de industria cárnica, necesitamos ver la salud y el bienestar del animal también. Qué Exactamente. complicado manejar estas dos variables, ¿no? Es mucho más complejo que la producción de alimentos vegetales y la producción de alimentos animales. Claro, Muchas razones. Pues estás hablando de un ser vivo. Sergio, ¿los animales sufren? Los animales sufren. Los animales, a ver, partamos por el principio. Un animal, como tú bien decías, es un ser viviente. Igual que las plantas, en definitiva. Pero fíjate en la diferencia. Por ejemplo, cuando yo consumo o produzco semillas, estoy procesando una parte del vegetal que fue generado con el fin de ser alimento per se. Las frutas, por ejemplo, fueron diseñadas en el plan de Dios y en la naturaleza para ser consumidas. Ese es el objetivo de una fruta. Pero tú cuando consumes la fruta, liberas la semilla y de esta manera puede crecer el nuevo arbolito, el nuevo arbusto. Entonces, dentro de lo que es el diseño, las frutas fueron por excelencia un alimento per se. ¿Ya? Hay que partir de eso. En cambio, por ejemplo, cuando yo me como una zanahoria, tengo que sacar parte vital del vegetal, pero con la diferencia es que no tienen un sistema nervioso elaborado como el de los animales. Fíjate que los animales, en términos de biología y fisiología, se parecen mucho a nosotros. Si tú, por ejemplo, le pisas la cola a un gato, el gato va a gritar y va a arrancar porque le dolió. Lo mismo pasa si le pisas la cola a un perro, le pisas la patita a un perro, va a salir gritando porque le dolió. Entonces hay un sistema nervioso que está funcionando, que le puede causar placer cuando tú acaricias al gato o le puedes causar dolor cuando le pisas la cola al gato. Los animales de abasto son igual. Desgraciadamente, los seres humanos nos hemos deformado y hemos terminado viendo a las gallinas, a las vacas, a todos los animales al final como un alimento en sí. Desgraciadamente nosotros vemos el producto final, porque una persona que va al supermercado y sobre todo un niño que desde niño va al supermercado, siempre va a ver el pollo en una bandeja faenado, entonces siempre tiene el concepto de alimento. Y le cuesta cuando conoce una gallina, de verdad, cuando va al campo y ve esta gallina que está comiendo grano y resulta que le cuesta asumir que es la misma ave que estaba en el anaquel de supermercado trozada, ¿te fijas? Entonces de ahí empieza la problemática en que nosotros desanimalizamos a los animales y los convertimos en alimentos, que el alimento o el trozo de pierna de pollo o la pierna de vacuno no siente, y es obvio que no siente porque es una parte de un animal, pero alguna vez fue parte de un animal. Entonces los animales sienten, sufren. Lo que pasa es que décadas atrás a nadie le importaba, al productor de alimentos le importaba poco si el animal sufría o no, se cultivaba mucho el concepto de que los animales no sienten, por décadas se pensó eso, entonces daba lo mismo si pateabas al animal, no era un animal, entonces no existía el concepto de sufrimiento. Hoy día sabemos que eso no es así. Los animales sufren igual que uno, les duele, siente miedos, siente inquietud, igual que nosotros. Quizás la única diferencia es que el animal no tiende a la racionalización de lo que está pasando. El ser humano cuando se golpea o alguien le pega, racionaliza eso. ¿Por qué me pegaron? ¿Me asaltaron? ¿O por qué me pegaron? Porque me estaba portando mal, estaba haciendo algo inadecuado y recibí un castigo. El animal un poco no lo racionaliza, lo acepta. Ese es el problema. Un animal siempre termina aceptando porque no hay un proceso de racionalización. Pero el miedo, el temor, el dolor son exactamente los mismos. Claro. ¿Ya? Y la otra diferencia que nosotros tenemos que hacer, que el sufrimiento animal va por niveles. Los que menos sufren actualmente, entre comillas, son por ejemplo, estas vacas productoras de leche. Porque fíjate que cruzando especies nosotros llegamos a una raza de vacas que son expresamente productoras de leche. Entonces fíjate que producen tanta leche todo el año que hay que sacársela para que la vaca no termine sufriendo, porque tiende a acumularse en las ubres y eso le causa un gran dolor. Entonces las mismas vacas buscan que le saquen la leche. Lo mismo pasa con las aves productoras de huevos, ¿ya? Entonces eso es un proceso natural. Pero está el segundo nivel, las carnes de abasto, donde yo tengo que sacrificar al animal para poder hacer el desposte y la producción de los trozos de carne que nos vamos a consumir nosotros. Una pregunta nada más, antes de pasar a las carnes, digamos, a las vacas para carne. Pero las vacas de leche, ellas pasan todo el día como está ahí en la foto, o ellas sí se dan un paseíto y dan una vueltita por ahí para
Entonces, muy buena pregunta. Mira, yo te voy a aclarar algo que muchas personas no lo saben. Mira, originalmente, como nosotros necesitábamos, o el ser humano, el productor necesita una gran densidad de población, los animales estaban enclaustrados así. Cerdos, aves y vacas estaban enclaustradas de esta manera. Pero fíjate que hay una relación directamente proporcional entre el bienestar y la comodidad que tengan los animales y las características de los productos, los subproductos que ellos produzcan. Me explico. Una vaca que está enclaustrada como la de la foto en forma permanente y sistemática va a bajar su tasa de producción de leche, va a bajar el contenido de grasa en la leche, en algunos casos va a bajar el contenido de proteína en la leche y por lo tanto va a tener una leche de mala calidad con baja productividad. En cambio, una vaca que puede pasearse, que puede estar relajada, que puede caminar, digamos, baja la calidad, aumenta la calidad del producto en tanto de producción como de calidad nutricional de la leche comparativamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en los últimos años? En los últimos años ha ido cambiando este concepto de tener a los animales encerrados, sino que más bien mantenerlos así durante la noche y durante el día se sueltan para que puedan tener un espacio de movilización, de contacto con el aire, de mirar el pasto, de comer el cielo, de mirar el cielo, etcétera, etcétera. Fíjate que yo tuve el agrado de conocer una planta lechera adventista acá en Chile, en la ciudad de Los Ángeles. Okay. Y fíjate que tiene una cantidad, ya no existe la planta, tenía una cantidad de vacas bastante grande, y yo quedé impresionado en el trato que tenían con las vacas, porque por ejemplo, las vacas se alimentaban 5 veces al día, y la verdad es que la calidad de alimentos que entregaban era bastante buena en términos que le entregaban avena, le entregaban restos vegetales, era bastante buena la calidad de la alimentación que tenían las vacas. Y aparte de eso tenían espacio, e incluso lo que más me impresionó es que tenían una especie de rascador donde la vaca se pasaba y el cepillo le iba pasando por la espalda y así se rascaba la espalda incluso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la ventaja de esa forma de crianza? La ventaja era que la leche era mucho más productiva, era mayor productividad lechera, con leche de mejor calidad a nivel nutricional. ¿Cuál era la desventaja? La desventaja es que tenías una cantidad de vacas menor al espacio físico que tenías, porque la vaca necesitaba espacio, ¿ya? Entonces, claro, por un lado, producías un alimento de buena calidad, pero por otro lado, por las características del procedimiento de producir esa leche, encarecías el producto finalmente. Entonces, claro, ahora, en muchos países del mundo se siguen manteniendo las vacas como tú estás mirando en la foto. Y no es lo más terrible. Fíjate que lo más terrible que he podido ver en mi vida han sido los criaderos de cerdo. En un criadero de cerdo, los cerditos nacen y los colocan en unas jaulas donde el cerdo queda permanentemente en una posición. Entonces no se puede dar vuelta, por eso entiendo un poco la ordenanza municipal que me estabas mostrando, porque eso no permite que el cerdo, por ejemplo, pueda estirar sus miembros, darse una vuelta o hacer alguna de esas maniobras, lo cual termina enloqueciendo a los animales. Con las aves, sobre todo las aves ponedoras, pasa lo mismo. Fíjate que actualmente, incluso acá en Chile, las aves que son ponedoras están en cubichetes, que son unas jaulitas pequeñitas donde se le da el alimento y la gallina va poniendo huevo y se recibe el huevo. Por otro lado salen las fecas de la gallina, ¿cierto? Pero está bastante enclaustrada. Ahí las densidades de población en crianzas de aves, tanto ponedoras como de abastos, son extremadamente densas las poblaciones animales. Ojo, y eso facilita la transmisión de enfermedades. Baja la productividad de la carne, entonces igual tiene un efecto en lo que es el negocio de la persona en sí finalmente. Claro, no le favorece a nadie, la verdad es que no le favorece ni al animal, ni al productor, ni al consumidor. Claro, porque el productor genera materias primas de mala calidad, el consumidor va a recibir materias primas de mala calidad y caras. Y el animal es el que termina siendo el motivo del sufrimiento de todo, porque al final el pobre animal es el que siente el dolor, el hacinamiento, la desidia. Ese es el problema finalmente. Bueno, pasando al tema del sacrificio, me acuerdo que, y tú más que nadie te estás familiarizado con Carnes Ñuble. Voy a hablar bien de esta empresa porque es una empresa que cuida mucho sus procesos. Ellos son una faenadora de carne en Chile. Y me acuerdo que
hicimos una visita, parece que fue contigo que hicimos la visita, pero mira, ya pasando al paso del sacrificio, ¿no? O sea, de qué es lo que pasa en el momento del sacrificio del animal. Resulta que me acuerdo yo que había una larga cola para que los animales entren a la planta de faenamiento y ahí había una característica de todos. Yo me preocupé de observar a todos en este caso eran vacas, y ellos querían regresarse, ellos no sabían qué pasaba más adelante porque no podían verlo, pero todas hacían el gesto de regresar, porque ellos sabían que algo pasaba ahí, ¿no? Entonces, se veía que obviamente entraban a estrés, y estuve investigando un poco. De hecho, hay un paper desarrollado con biomarcadores de estrés de los animales antes del sacrificio. Recordemos que el animal viene viajando y ya el viaje es un motivo de estrés. El animal nunca se ha subido a un camión, a veces son horas de viaje. Y entonces el animal no se puede parar bien. Esto es una situación que estresa al animal. Y entonces de ahí midieron los biomarcadores de estrés del animal: cortisol, adrenalina, interleucinas, todos los marcadores, incluso inflamatorios del animal. Y todos estaban disparados, pero a 1000, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta parte? Porque, claro, al animal se lo puede criar muy bien, ¿no? Puede ser una granja de pastura, algún pasto orgánico, si quieres, espacio, sol, muy bien. Pero ¿qué en el momento del sacrificio? ¿Qué ocurre ahí? Justamente la parte del sacrificio es la parte más ruda de todo, porque vamos a suponer, como tú decías, que el animal viene de un crianza ideal. Vive en campo, libre, tuvo la crianza ideal. Hasta los años 60, el animal se transportaba en camiones varias horas, en algunos casos hasta la planta de faenamiento, y ese mismo día se faenaba, ¿ya? Y la faena empieza con la matanza, que en esa época era bastante ruda porque existían unos martillos que le daban un golpe en la cabeza, la vaca caía y ahí se procedía, digamos, al degüelle y al desangramiento. Pero el SAC, y por recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal, se tenía que hacer un proceso de sacrificio que era mucho más amable y mucho menos sufriente para el animal. Entonces, lo primero que se establece ya en los años 70 es que el animal que sea transportado nunca puede ser faenado el mismo día en que llegó. Hay que darle 24 horas antes de la faena, y durante esas 24 horas tampoco se lo alimenta, sino que se le da agua. Entonces tiene disponibilidad de agua, se le hace una revisión médica y 24 horas después recién lo puede faenar. ¿Cómo se produce el sacrificio? Por ley actualmente en Chile. Por ley existen una especie de martillos neumáticos. Un martillo neumático es un aparato con un eyector, y ese eyector es un vástago. Y el vástago golpea al animal en la frente. Entonces le coloca el aparato en la frente, da un golpe y el animal cae inconsciente. Eso se llama desensibilización. El animal queda desensibilizado. Posteriormente se iza el animal completo de una patita, se provoca el degüelle, el corte de las arterias, digamos, y posteriormente el animal muere por desangramiento. Esa es la forma en que se faena o se beneficia a un animal en Chile, es por desangramiento, según reglamentaciones internacionales, recomendaciones internacionales que van en pos de el disminuir un poco el sufrimiento animal. El animal sufre igual, en definitiva, porque en el fondo el estrés que le provoca, aunque ha llegado 24 horas antes, pasar por esta cinta que va en altura, no sé si tú te fijaste que cuando fuimos estaban los corrales, pero después tienen que ir en subida, y esa subida ya es extraña para el animal, ya inmediatamente sospecha que algo raro pasa. Claro. ¿Será que huelen también? Los animales por lo general tienen el olfato desarrollado, ¿no? Los animales son más sensibles a la muerte que los seres humanos. Fíjate que la sensibilidad, por ejemplo, de nuestros animales domésticos, los gatos, los perros, saben cuando su dueño va a morir. De alguna forma perciben, Dios sabe que agentes químicos ya saben que su dueño va a morir por alguna razón, ¿ya?
Hay una historia muy famosa de un gato en un hospital y que el gato se iba a echar con las personas que a los pocos minutos morían. Y es una historia muy famosa, decían, el gato que predecía la muerte. Pero anda a saber qué agentes químicos captan, qué compuestos, que ellos perciben, porque los animales son tremendamente sensibles en términos de olores, oídos. Entonces los animales ya saben que hay muerte adelante. Más esta plataforma que va en su vida hacia la línea de faena, los animales se empiezan a estresar, se empiezan a asustar, se empiezan a inquietar, posteriormente quedan en una especie de cubil muy pequeño, el animal no se puede mover, justamente para proceder a este golpe en la frente que yo te decía que era la desensibilización, y posteriormente ya queda inconsciente y se procede al desangramiento. Pero no significa que no sientan miedo, que no sientan terror, que no se inquieten. Es parte del proceso, finalmente, por mucho que tú busques alternativas para que el animal no sufra tanto. Esto es lo mismo que a ti te digan, mira, ¿sabes qué? Te vamos a condenar a muerte y te vamos a matar mañana en 24 horas más. Pero no te preocupes que te vamos a dar una cena muy rica, te vamos a dar una cama muy mullida, te vamos a dar todo lo que tú necesitas, te vas a pegar una ducha el otro día calientita, pero te va a matar igual. Entonces, por mucho que te den esos bienestares, tú vas a sentir la presencia de la muerte y te va a terminar afectando como ser humano. Los animales es algo muy parecido finalmente. ¿Te fijas? Entonces, es un poco eso lo que pasa. Es muy sensible, o sea, es muy sensible. Y fíjate que hoy esto lo conversamos, nosotros lo hemos visto de cerca. Realmente creo que terminamos desensibilizándonos, ¿no? Una de las normas... Naturalizamos el proceso, finalmente. Naturalizamos el proceso. Aunque, según me parece que está en una novela de Gabriel García Márquez, según estaba leyendo, habla acerca del matarife. El matarife que en realidad nunca... no puede mirar a los ojos al animal cuando lo sacrifica. Entonces ahí pues se hace una imagen de esto, ¿no? Y fíjate, justo aquí un amigo, un seguidor, nos conversaba, mira, esto es bestialismo, mil disculpas, pero dice, mi sensibilidad no me da para esto, para esto, porque es una persona muy sensible. Creo que hemos perdido, ¿no es cierto?, de alguna manera la sensibilidad, y hay una, incluso en el folclore chileno, me acuerdo que hay una canción que habla acerca de que cómo pretendes que yo, que lo crié de potrillo, ¿no? Hablando de un animal. Clave en su pecho un cuchillo. Entonces, fíjate, es lo natural, ¿no? Es lo natural, o sea, estamos frente a una vida. Sí, lo que pasa también, mira, no me acuerdo el nombre de una persona muy famosa que dijo una frase que es muy cierta. Dijo lo siguiente: si las plantas faenadoras de carne tuvieran paredes de cristal, nadie comería carne. Oh, claro. Porque tú verías el proceso. Y eso es lo que nadie conoce, lo que nadie ve. Sí. Salvo, comillas, algunos privilegiados que hemos trabajado en alimentos y nos ha tocado visitar una planta faenadora de carne y ahí nos damos cuenta de la realidad. Mira, cuando yo trabajé en carne ñuble, yo usualmente consumo carne, usualmente, pero yo cuando entré a trabajar a carnes ñuble, yo me acuerdo que después de esa experiencia estuve alrededor de 2 años sin haber comido nada, pero nada de carne, porque la impresión que causa es demasiado grande. Y posteriormente no un producto que a mí me agrade. Yo de repente llego de visita a una casa y te sirven como un poco, ¿cierto? Pero no es algo de consumo habitual. Para mí, no sé si llamarlo traumática la experiencia, porque igual uno aprende muchas cosas, pero finalmente la experiencia, he visto cómo es el faenamiento, cómo el desposte es tan impactante que finalmente yo estuve mucho tiempo sin comer carne. Claro, entonces, entiendo muy bien esa frase: si las plantas faenadoras de animales tuvieran paredes de cristal, nadie comería carne. Pues sería. Es que así. Te cuento algo. En la ordenanza nueva de acá de Quito, se pide que las plantas faenadoras tengan un registro videográfico que se lo transmita constantemente para que la puedan ver. Bueno, esto yo creo que lo logró algún grupo animalista que
de alguna manera quiere sensibilizar a la gente, ¿no? Ahora, nosotros no queremos decir algo, ¿no? Hay circunstancias en las que es necesario alimentarnos de productos de origen animal. Sin embargo, hoy el alimento, nosotros queremos, hoy nos hemos querido centrar en ver un poco de cerca el proceso industrial. No estamos hablando de animales criados, ¿no es cierto?, libremente, ni con bienestar. Hoy la industria ha hecho un cambio, así como en todo, en todos los animales, en todos los alimentos y la mayoría de alimentos que encontramos en la percha, hay una historia detrás. La historia de los animales en la percha es a veces muy cruel y debemos preguntarnos esto porque creo que hemos sido llamados, desde el punto de vista creacionista, hemos sido llamados a ser custodios de la naturaleza, hemos sido llamados a dar bienestar a los más pequeños, ¿no? Los más pequeños. Jesucristo habló de los más pequeños. Jesucristo, él siempre decía, por cuanto esto le hiciste a los más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños? ¿Será que son aquellos que están, los que nosotros tenemos la potestad para poder dirigir sus destinos? Entonces, aquellos más pequeños, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una responsabilidad sobre ellos, ¿no? Y entonces, creo que a todo nivel, más o menos, esto de la producción animal es solamente una muestra pequeña de cómo es que socialmente nos comporta, el ser humano se comporta, ¿no? Entonces, ¿alguna reflexión acerca de esto? Sí. Mira, fíjate que pensando en todos estos animales y a colación de lo que tú estás mencionando, me hace mucho sentido por el hecho de que todos estos animalitos, fíjate que confían en el ser humano. Confían mucho. Los caballos, las vacas, los pollos, los cerdos, todos esos animales que nosotros consideramos carnes de abasto, claro. Fíjate que todos son muy amables con el ser humano y confían en el ser humano. Entonces el ser humano los lleva para allá van ellos. Van para acá, allá van ellos. Confían permanentemente en el ser humano. Entonces, son tan entregados en términos de la parte del sacrificio que me parece que es correcto lo que tú estás diciendo. Son los más pequeños porque, claro, nosotros tenemos potestad sobre ellos y en ese sentido los llevamos, los matamos y nos lo comemos. Exacto. Tal vez entonces, sí. Es como triste, es una historia como triste cuando tú la ves así. Pero claro, es así. Claro. Es la creación, ¿no? Entonces, tal vez no. Mira, en cierto momento de la historia, como digo, la carne o los productos de origen animal pueden ser necesarios en alguna época, en algún sitio donde escasee la producción vegetal. Creemos, y acá hemos hecho muchos programas, muchos posteos, muchas ilustraciones acerca de que la alimentación, encontramos suficientes nutrientes en el reino vegetal para vivir, y realmente el ser humano bien pudiera abastecerse de productos de origen animal, salvo excepciones, ¿no es cierto?, en donde necesariamente tenga que consumirse productos de origen animal. Pero hoy hasta las directrices nutricionales importantes en el mundo, Harvard, USDA en Estados Unidos, distintos organismos que dan las directrices nutricionales limitan el consumo de productos animales. Por nutrición, pero también por esta parte, ¿no? Por un tema de sufrimiento animal. Exactamente. Fíjate que si tú ves cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, o sea, de la religión que sean, todos siempre llegan a lo mismo. O sea, la alimentación del ser humano debería ser 100% vegetal, por las ventajas que traen los aceites, las vitaminas, las proteínas, para los antioxidantes y que generan, digamos, mantener toda esta maquinaria que es el cuerpo humano en buenas condiciones, versus los hechos puntuales que es consumir carne o productos de origen animal. Fíjate, existe ya esa conclusión general a nivel mundial, sin importar ya cuál sea la formación, la filosofía o los principios que tengan las personas o los diferentes científicos, siempre se llega a la misma conclusión.
el ser humano debería tener una alimentación fundamentalmente vegetal con algunos subproductos de origen animal, pero siempre se va dejando un poco de lado lo que son los productos cárnicos. Ya, es una realidad ya se sabe que es así. Entonces yo creo que esa va a ser la tendencia para los próximos años. Ahora, eso no significa que no haya científicos que estén avanzando en términos de que la gente coma carne, pero que no haya sacrificio animal. No sé si tú has visto un científico en Estados Unidos que está haciendo hamburguesa a partir de células de vaca. Entonces, es bien interesante lo que él plantea. Lo que él plantea es, mira, toma la vaca, le saca un grupo de células del muslo y después cultiva las células animales, la cultiva en cápsulas y termina generándote un bloque de carne, de fibra muscular. Las venden como hamburguesas, pero fibra animal. Pues, la gente que todavía no sabe cómo está funcionando la parte de salud del cuerpo humano sigue consumiendo carne en exceso, entonces con un producto que sea de origen cárnico, pero va paseando un poco lo que es sufrimiento animal. Entonces, son cosas que se van generando. Ahora, no sé si sea lo más saludable o lo más interesante, pero... Claro, no sabemos qué efectos va a tener esa carne de laboratorio, pero... Carne de laboratorio, que tú lo has dicho. Sin embargo, creemos que en el reino vegetal tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Tenemos y de sobra. Y de sobra. Y fíjate que los que no pueden encontrarse en el reino vegetal por diferentes razones, siempre podemos echar a mano a nuestros amigos de microorganismos. Hace poco estuvimos hablando en otro programa acerca de los probióticos, y los probióticos, que son microorganismos, también te producen algunas vitaminas que se encuentran en el reino animal, que no están en el reino vegetal, pero están los microorganismos como alternativa, digamos, que te entregan estos productos que te hacían falta. Entonces, creo que se puede llegar a un sano equilibrio con microorganismos, con productos vegetales, sin necesidad de llegar al consumo de carne por todas estas razones que hemos expuesto en el programa. Sí, el análisis, y no sé si hay acerca de esto, y con esto queremos terminar. Hay una frase que dice: somos lo que comemos, ¿no? Sí. Y si es que comemos un animal que ha sufrido en cualquier etapa de la vida, en la crianza, en el sacrificio, etcétera, entonces posiblemente seamos una raza sufriente, ¿no? Una raza que se contagia a todos estos elementos que tiene el animal. Así que, a colación de lo que tú estás diciendo, puede ser bastante cierto, porque fíjate que el ser humano es el único ser viviente en la naturaleza que se autosabotea. Y se autosabotea por alguna razón. Los animales no se autosabotean, no sufren imaginariamente, pero fíjate que el ser humano se crea un problema en la mente, lo hace real y sufre por algo que es imaginario. Solo ocurre en el ser humano. Me hace sentido lo que tú estás diciendo, somos lo que comemos en términos de eso. Sí, así que bueno, que hacer conciencia. Queremos hacer un programa nuevo acerca de pesticidas, de alimentación orgánica, tan importante en el día de hoy. A veces no solamente nos centramos, muchos de los que nos siguen tienen una alimentación basada en plantas, pero ¿qué tipo de vegetales estamos comiendo? ¿Cómo la industria también ha intervenido ahí, ¿no? Así que hay bastante para hablar en cuanto a alimentación, a salud, ¿no es cierto? Y reflexionar en qué es lo que consumimos, qué es lo que hacemos, y, ¿no es cierto?, tener una mirada un poco más amplia. Una mirada más consciente también. Más consciente también. Muchas gracias, Sergio, por compartir este tiempo con nosotros. En Chile están en verano, están en el calor. Verano, pero está como invierno, fíjate, está lloviendo en Chile intensamente, pero con sol, entonces ya nos parecemos a Guayaquil más que a Chillán. Bueno, qué bueno poder compartir contigo y con nuestros amigos también. Así que cualquier inquietud estamos atentos aquí en las redes sociales, y sin duda pues Sergio también va a estar atento a alguna pregunta que se pueda generar. Por supuesto. Y estamos siempre en contacto. Vamos a también bajar este video para subirlo en las plataformas de YouTube, para que hay personas que no necesariamente ingresan por Facebook, pero lo tengan como un link en YouTube también. Así que bueno, esperamos pueda haber servido esta charla. No nos olvidemos, el antiguo libro del Génesis prevé
una buena opción. Y dice, plantas que dan semilla, árboles que dan fruto. Le dejamos a nuestros seguidores una tarea, y es buscar el libro del Génesis, que hace parte de la Biblia, el primer libro de la Biblia, y que propone en Génesis 1:29, plantas que dan semillas y árboles que dan fruto, esto os será para comer. Una propuesta tal vez con menos sufrimiento. Fundamentalmente. Bendiciones y una excelente semana a todos. Bendiciones a todos, que estén muy bien, nos estamos viendo. Gracias.